objetivo de esta entrevista va un poco para que tratar de identificar ciertas falencias que pueden existir entre la administración y el estudiante y crear un puente de comunicación que sea tanto para beneficio de la administración como para beneficio de los estudiantes. ¿Ya? ¿Qué solemos ver que pasa mucho en nuestra facultad? A veces, de que por ejemplo tenemos algún estudiante de que viene a hacer una fila, pregunta requisitos y constantemente tenemos gente preguntando requisitos cuando en realidad están publicados. Entonces, siento que no, como estudiantes muchas veces no aprovechamos los puentes de comunicación y a ustedes les llenamos de trabajo, o viceversa. El consejo directivo se rechazó una solicitud por X razón y vienen otras solicitudes con el mismo error. Entonces, es importante empezar a crear campos de comunicación que pueden evitar que pasen esas cosas, evitando quitarle el tiempo a ustedes y evitando quitarles el tiempo al estudiante, o a lo mejor que un trámite no prospere. Por eso queremos hacerle preguntas en ese sentido. La primera de ellas es: ¿cómo podría definir la relación del estudiante de Derecho con la administración interna de la Facultad de Derecho? ¿Cómo la definiría? Qué pregunta. Bueno, yo pienso que de forma general es buena. Lo que pasa es que sí tenemos a veces ciertos cuellos de botella, como son los periodos de admisión, o a veces ciertos problemas también, en algunos casos, aunque ya están más superados, ya se maneja más en la parte que se refiere a las unidades de titulación. Pero en general, básicamente eso, ¿no? Yo pensaría que en general es buena, que normalmente no hay así inconvenientes mayores, salvo lo que se presenta puntualmente, como en ese periodo, digamos, ¿no? Que los estudiantes, a pesar de que existe el mecanismo de matrícula e inscripción por internet, terminan estando aquí en Ventanilla y ocasionando un serio problema cuando no agotan las instancias para poderse matricular con facilidad, como lo hacen un buen número de estudiantes. De acuerdo. Doctor, ¿cómo podríamos definir en una palabra simple la administración interna de la facultad? ¿Cómo podríamos definirla? Si usted me pide que sea en una sola palabra, yo volvería a decir que en general es buena, o buena, digamos, ¿no? Para no utilizar la palabra en general. Es buena. Formidable. Ajá. Formidable. Formidable. No, tal vez no me atrevería a usar esa palabra, pero yo creo que en general es buena, que responde en general a las necesidades, a pesar de que, por ejemplo, la semana pasada tuve una conversación con una estudiante que no resultaba tan positiva porque el estudiante se quejaba de algún tiempo transcurrido hasta que le contestaron, y después de todo ese tiempo que ella había pasado haciendo un esfuerzo personal, pues la respuesta terminaba siendo negativa y recién era puesta en conocimiento del decano, digamos, el problema. Entonces yo creo que en ese punto ustedes, los estudiantes, y particularmente quienes postulan y quienes ejercen la representación estudiantil, son los llamados a interesarse en esa parte, porque yo lo que veo es lo que usted anotaba hace un momento, es decir, que falta una orientación del representante estudiantil. El representante estudiantil no debe estar solamente para acompañar un momento a los chicos en el momento de admisión, debe orientarlos mejor en la fundamentación de sus peticiones, debe orientarlos mejor en a qué autoridad de la facultad debe recurrir cuando tiene X o Y problema. Porque a veces por eso tal vez ocurre lo de esta estudiante que luego del tiempo transcurrido encuentra, digamos, una respuesta negativa a su problema. Doctor, si pudiéramos mejorar algo dentro de la administración interna de la facultad a favor de los estudiantes, ¿qué particularmente sería? Si pudiéramos mejorar algo, bueno, hasta donde nosotros conocemos, y a pesar de los esfuerzos internos o que hace la administración central respecto de aquello, una de nuestras debilidades marcadas en casi todas las encuestas que se hacen
es la atención de secretaría particularmente. Yo creo que ahí en ese punto los estudiantes, y la otra vez me lo hacían saber mis estudiantes del segundo ciclo, que decían, todo está muy bien, pero en secretaría nos tratan un poco así, ¿no? O sea, creo que se ha hecho un esfuerzo ahí, pero lamentablemente hay una cierta atención que no es la mejor que los estudiantes esperan. De acuerdo. ¿Y cómo sugeriría poder mejorar este inconveniente que señala muy bien a lo mejor el trato en secretaría cuando un estudiante pregunta un requisito, ingresa una solicitud, que es lo que bueno nosotros vivimos todos los días? ¿Cómo podríamos contrarrestar eso? Bueno, yo lo que tal vez sugeriría es que justamente con el apoyo de la representación estudiantil, los estudiantes se encauzaran mejor en las peticiones que piensan hacer, ¿no? Y eventualmente pues acudieran más bien como fase previa a cualquiera de las dos coordinadoras que creo que tienen ambas mejores competencias para poder atender a los estudiantes y orientarlos justamente en lo que quieren y decirles cuál es el camino más adecuado, para que con eso se simplifique y simplemente cuando haya que presentar una petición en secretaría básicamente sea eso, o sea, el mero trámite de ingreso de una petición, ¿no? Y utilizar en general por los mecanismos electrónicos que están previstos para la mayoría de las peticiones ahora de los estudiantes. Que muchas veces nos pasa, doctor, y se lo comento como estudiante, que a lo mejor no venimos con la intención, con todo el respeto posible y sin la intención de obstruir algún trámite, pero entendemos de que también a lo mejor tiene una cantidad de trabajo, etcétera, etcétera, y quizás su reacción incluso para recibir una solicitud tampoco es la más apropiada. ¿Qué opinaría si, por ejemplo, hacemos una especie de capacitación o algo así para que mejorara el servicio? Y creo que los puentes de comunicación son importantes ampliarlos, pero a lo mejor también la forma en que comunicamos también sería importante un poco trabajarla, precisamente para que el estudiante sienta que en la facultad sí nos preocupamos por su bienestar como tal y en general. Obviamente a veces surgen dudas, obviamente a veces no todos tenemos un buen día, y creo que la relación profesional sí a lo mejor se podría fortalecer por ahí. ¿Qué opinaría de las capacitaciones, por ejemplo? ¿Cree que tienen buen resultado? ¿Serviría para algo? Yo pienso que habría que insistir en este tema de las capacitaciones. La administración central, por medio del Departamento de Recursos o de Talento Humano, ha brindado algunas capacitaciones del lado del personal de secretaría nuestro, ¿no? Y otros cursos de comunicación y de trato con el estudiante. A nivel de las autoridades principales también este es un tema de bastante preocupación, ¿no? Pero también lo que usted anota es muy cierto, ¿no? Cada vez que yo me comunico con las secretarias para tratar de averiguar qué ha pasado, normalmente ellas también se quejan de que el trato del estudiante o la forma en que el estudiante viene y se presenta a veces es un poco intolerante y provoca evidentemente una reacción natural en una mujer, ¿no? Secretaria, mujer, digamos, y ve que la otra persona viene a imponerse y a decirle que tiene que hacer tal o cual cosa, digamos, ¿no? Y no a tratar de gestionar caballerosamente o en mejores términos una petición, ¿no? Doctor, dentro de lo que hablamos sobre las falencias, a lo mejor que vemos, y usted lo denominaba un problema, era el tema de las inscripciones. ¿Cuál cree que sería lo que nos causa ciertos problemas en las inscripciones? Que vemos muchas veces que en inscripciones tenemos unas filas gigantes, gente sin cupo, gente que no alcanzó a pagar. ¿Cuál cree que sería una posible forma a lo mejor de solucionar esto? Bueno, es difícil llegar a una solución. Hemos pensado en muchas soluciones, hemos discutido en reuniones de decanos y de las autoridades posibilidades de aquello, pero hasta ahora se encuentra una fórmula adecuada. Y el problema pasa también mucho porque nosotros anunciamos horarios y anunciamos profesores, y entonces generalmente el estudiante, lejos de matricularse simplemente en el ciclo inmediato superior e incluso en el mismo paralelo,
que estaba en el ciclo inmediato inferior, no, quiere matricularse con determinados profesores o con determinados, básicamente con determinados profesores más que a veces con determinados horarios, y eso hace que se forme un nudo de botella respecto a los cupos. Los cupos los existen. En otras universidades simplemente se van abriendo paralelos hasta llenar el cupo máximo y luego se abre el segundo y así el tercero y así el cuarto. Y el estudiante tiene que inscribirse en el curso que le toca a medida que va ingresando su solicitud de inscripción. Aquí no, aquí el estudiante quiere escoger más o menos, ¿no? Como que con cuál se va. Entonces, claro, evidentemente agota y extralimita los cupos que tenemos y piensa que la autoridad puede simplemente liberar ese tope de cupos y seguirle dando más cupos y rellenar cursos sin tomar en cuenta que hay otros profesores que apenas en muchos casos tienen un número de estudiantes que permita continuar con ese curso. Entonces, hay cursos con profesores ocasionales con 50 alumnos y hay cursos con profesores titulares que de repente no llegan ni a 15 alumnos. Y entonces eso implica también un reclamo de parte del profesor titular que ve que un ocasional está llevándose al alumnado a otro, pero no es por culpa del profesor titular, sino porque el estudiante ocasiona ese problema, ese tipo de situaciones. Y entonces, como consecuencia de ello, luego otros compañeros se ven abocados a hacer largas colas para hablar con la dirección de carrera y pedir otros cupos cuando sí hay, y es cuestión de simplemente ajustarse y venir a estudiar. Doctor, nos ha pasado a nosotros como estudiantes que muchas veces a lo mejor queremos ver una materia, pero por X y razón no pudimos, en línea, etcétera, y cuando venimos a lo mejor no hay cupos. ¿Qué le parecería la idea si los representantes, los llamados a representar a los estudiantes, en vez de actuar cuando ya ha sucedido el problema, que es bueno que haya cupos, etcétera, actuar previamente y hacer algo tan simple como a lo mejor una encuesta y tratar de ver cuántos cursos se abrirían? Porque suele pasar que a lo mejor abren 4 paralelos, pero en realidad para una materia se necesita 5. Un ejemplo, las materias de civil, que son materias bastante concurridas. De una u otra forma sería actuar previo y antes de que suceda el problema, advertirle a la administración que en determinadas materias podríamos necesitar más cupos, de tal forma que su planificación vaya un poco a la línea de esto. ¿Qué le parece esa idea? Bueno, esa idea, sí, le aplaudo su iniciativa, pero es una cosa que yo todos los ciclos instruyo, es una cosa que yo siempre la tengo presente y que le advierto a la coordinación académica 1 particularmente, que es la llamada a armar los cursos y a prever cuántos ciclos o cuántos paralelos se van a abrir en el siguiente periodo. Entonces siempre mi preocupación y mi instrucción ha sido que en base al antecedente del ciclo anterior se armen tantos paralelos como debemos esperar que se llenen con el número de estudiantes, ¿no? Pero a pesar de eso, repito, incide el tema de que los estudiantes solo quieren inscribirse en 1 o 2 de esos paralelos, dejando en blanco, en muchos casos, 3 paralelos con muy poca concurrencia, digamos, ¿no? A mí mismo me ocurre que en un paralelo tengo 50 alumnos y en los otros pues tengo un promedio de 30 y pico de estudiantes. ¿Por qué mis estudiantes no se acomodaron en horarios mejores? No sé, desconozco. Algunos alegan, en mi caso, yo soy el profesor que da los 3 paralelos, digamos, ¿no? Entonces, de repente no se entiende por aquello, pero aprovechando su iniciativa, yo sí creo que podría, de parte de la representación estudiantil, hacer un acercamiento mayor con la coordinación académica 1, con el fin de tratar de que se prevean el número de paralelos adecuados, por supuesto. Doctor, ¿usted cree que si Asociación de Estudiantes de Derecho, al igual delegación, trabajaran en conjunto con la administración, se podrían agilitar ciertos trámites, inscripciones, etcétera? Bueno, los trámites tienen un tiempo previsto y creo que normalmente estos se conducen con agilidad suficiente, ¿no? Yo más bien creo que más que la agilidad, el tema está en que sean formulados las peticiones estudiantiles adecuadamente. En eso sí yo vengo insistiendo y lo he dicho muchas veces en consejos directivos.
a la delegación estudiantil, que a veces el problema pasa porque el estudiante no formula adecuadamente sus peticiones y entonces, por supuesto, las peticiones pueden ser negadas en consejo directivo o las peticiones pueden ser negadas por las autoridades que tenemos las competencias para tramitar procesos de recalificación, de exámenes de gracia, etc. Entonces, en ese sentido yo sí creo que hace mucha falta que la delegación estudiantil, que está llamada a representar a los estudiantes, realmente se preocupe por ellos y se preocupe de que efectivamente el estudiante formule adecuadamente su petición, los asesore adecuadamente, sobre todo aquellos estudiantes que están en los primeros ciclos, que muchos de ellos presentan por primera vez una petición y como me acaba de ocurrir en 2 procesos de recalificación de 2 estudiantes que no son primerizos, son estudiantes de Derecho Administrativo, por ejemplo, al formular mal la fundamentación de sus peticiones, ahora como el trámite es digital, pues al negarlo el decano ya no hay opción de volverlo a revisar. Entonces, en eso el estudiante debe tener a dónde acercarse, en quién apoyarse, y evidentemente debe ser sus pares que son sus representantes estudiantiles, ¿no? Y buscar ahí un consejo adecuado. Por ejemplo, en solicitudes, como pasa en consultorio, que a lo mejor no tiene un trámite especial, pero de una u otra forma sí se podría ayudar a congestionar con una mayor comunicación o coordinación este tipo de situaciones donde a lo mejor el estudiante no sabe muy bien cuándo se presenta o lo que hay que adjuntar, etc. Por ejemplo, en estos trámites que no necesariamente tienen un procedimiento especial, pero sí requiere una solicitud, sí se podría trabajar activamente en descongestionar un poquito la administración. Sí, es cuestión de ponerse a la disposición o en apoyo para realizar esos trámites, ¿no? En ese caso que usted señala, para los trámites de inscripción al consultorio jurídico, pues eso pasa por la dirección de carrera y la persona que normalmente se encarga de hacer el trámite es Luisa, de manera que perfectamente podrían, con el auxilio de la representación estudiantil, tratar de ver la mejor manera para que los chicos pues, presenten sus carpetas oportunamente a partir del ciclo que les corresponde y vayan fluyendo las peticiones, ¿no? Y que no se queden estudiantes para que al final, cuando ya están próximos a la unidad de titulación, recién estén pidiendo su ingreso en el consultorio jurídico, ¿no? Doctor, me llama la atención, dentro de lo que hemos hablado, señala en varios momentos el tema de comunicación. O sea, cree que el tema de comunicación es un tema que definitivamente tenemos que trabajar precisamente para evitarle al estudiante ingresar mal sus solicitudes y a su vez ayudarlos a ustedes a que tengan de una u otra forma un filtro ya y evitar gente preguntando requisitos o a lo mejor solicitudes que están destinadas, digámoslo así, a no prosperar porque no están bien elaboradas. Entonces sí, la comunicación definitivamente es un punto muy fuerte para trabajar. Sí, pienso que sí. Creo que las autoridades, o al menos en este despacho del decanato, siempre ha habido una política de puertas abiertas, particularmente para las representaciones estudiantiles, aunque en mi caso en particular atiendo a cualquier estudiante, sea o no sea representante estudiantil, pero con mayor razón, por supuesto, pues si alguien ha sido elegido para una dignidad de representación, pues corresponde atender y tratar de mancomunadamente hacer mejor la vida de la facultad, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí creo que si las representaciones estudiantiles se preocupan de aunar esfuerzos, de estar presentes, de tener una vía de comunicación fluida y no solamente aparecer eventualmente cuando existe un problema puntual como estudiante, algún reclamo puntual a nivel de consejo directivo, sino en todos los momentos en que el estudiante necesita hacerlo y hacer un seguimiento con él, pues yo creo que las cosas pueden fluir mejor, las cosas pueden tener un mejor y más ágil resultado. Ok, doctor. Sería más o menos como que administración comunica a representantes, representantes comunica a los estudiantes, de tal manera que unificaríamos criterios y creo que sería una buena forma de empezar a contrarrestar un poquito las cosas que hemos visto que a lo mejor pueden mejorar dentro de la administración, ¿sí? Yo no lo veo tan así. Es decir, la administración tiene evidentemente canales de comunicación y publica sus resoluciones, sus instrucciones y lo demás.
Yo lo que creo que eventualmente falta es que más bien la representación estudiantil, salvo lo que ocurre a veces con la representación que hace cogobierno en el Consejo Directivo, se acerque a las autoridades y proponga soluciones,